La gloria para Él, ¿verdad? Padre Santo, en el nombre de Jesús, queremos agradecerte, Señor, por este día, por este domingo, porque estamos aquí para alabar y glorificar tu nombre, Señor. Muchas gracias porque has fortalecido nuestro cuerpo y, Señor, queremos aprovechar el tiempo para poder reunirnos a oír tu palabra. Agradecemos los cantos que tu pueblo ha hecho con todo su corazón, las ofrendas, los diezmos, la forma tan amorosa que se han acercado, Señor, aquellos que están agradecidos contigo. Y, Señor, ahora nos disponemos a escuchar el consejo de tu palabra. En el nombre de Jesús te damos gracias y bendecimos a tu pueblo. Dios ama al que da no mucho, no poco, sino al que da con alegría de corazón. Señor, siga bendiciendo su vida. Amén y amén. Gloria al Señor. Samuel escribió 2 libros, o por lo menos se le atribuyen a él. Vamos a buscar en el segundo libro de Samuel cómo es increíble, pero la Biblia nos narra las cosas buenas, no esconde pecado. La Biblia lo señala porque el hombre es hecho de una naturaleza de pecado, y el pecado está en nosotros, pero está desactivado, ¿sí? Porque Dios el pecado lo ha desactivado, pero a medida que nosotros nos descuidemos, el pecado se puede activar, porque el pecado, el caldo de cultivo, el abono para que el pecado florezca es la carne, y todos tenemos carne, ¿va? Entonces, nuestro enemigo, el Señor lo señala y dice que el enemigo es el diablo, es el enemigo de nuestras almas, pero la carne es enemiga de Dios, porque la carne no puede agradar a Dios. Entonces nosotros, dentro de sí hay una batalla tan tremenda, porque el espíritu que Dios, hermano, nos ha dado y ha puesto, Él quiere agradarlo, pero la carne, ¿sabe cómo es la carne? Como un chucho, tanto que los cuida uno, hermano, pero solo abre la puerta y se sale a comer lo que no tienen que comer. Y entonces, esta mañana, segundo libro de Samuel, le dije, ¿verdad? Capítulo número 11. Dice aquí la palabra en el versículo 27. Leamos desde el 26 mejor, para tener un mejor ángulo de la palabra. Al oír la mujer de Urías, mire pues qué hipócrita esta mujer, que su marido había muerto, hizo duelo, y esta ya estaba embarazada de otro. ¿Qué le parece? Qué terrible, ¿verdad? Porque esa es la naturaleza del ser humano. Y entonces, porque, hermano, tenemos que ver estas cosas, porque yo creo que usted, o que somos creyentes fieles, mientras no se presenta algo que pueda estorbar ahí nuestra vida. Y entonces acuérdese que David fue un muchacho, y digo muchacho porque en su juventud Dios lo escogió y lo ungió, y le dio la promesa que un día iba a ser rey, y ahora ya era el rey de Israel, y era un buen gobernante, era un hombre de guerra, pero
En un momento determinado, él corrió peligro de ser muerto. Y entonces sus mismos soldados le dijeron, ya no salgas a la guerra, ya no vayas al culto, vamos a ir nosotros. Era la batalla, porque que no se apague la lámpara de Israel. David era como una lámpara para Israel y ellos lo querían guardar y proteger. Pero la mejor protección que puede haber no es quedarse en su casa, es venir al culto, a batallar, a glorificar, a exaltar el nombre de Dios. Aleluya. Y entonces, por eso en el versículo 26 del capítulo 11, dice que al oír la mujer de Urías que su marido había muerto, hizo duelo por su marido. Ya no sentía nada por él, pero ese día hasta lloró, ¿verdad? Pero cuando pasó el luto, saber cuántos días de luto, aquí no investigué yo bien, si usted lo investiga se lo dejo de tarea, a ver cuántos días de luto hacían. Cuando pasó el luto, David mandó a traerla a su casa y ella fue su mujer y le dio a luz un hijo. Wow, miren, por aquí ellos estaban en la carne gozándose, pero va a intervenir Dios. Y entonces, pero lo que David había hecho fue malo ante los ojos del Señor, y pasó tiempo. Y David ahí, hermano, no manifestó su pecado, la mandó a traer, ella estaba embarazada, le dio un hijo a David, pero resulta, dice la palabra, que lo que David había hecho fue malo ante los ojos del Señor. Y entonces David, acuérdese que era conocido como el dulce cantor de Israel, y David componía también salmos y le cantaba al Señor, pero de pronto dejó de cantarle al Señor porque había algo ahí que no permitía tener esa relación. Y cuando hay cosas que no permiten tener una relación como la que hemos tenido con el Señor, y yo creo que nosotros, hermano, estamos enamorados del Señor, ¿verdad? Sí. Vale. ¿Cuántos están enamorados del Señor? Aleluya. Porque para estar en el Evangelio, usted tiene que estar enamorado del Señor, para cantar con alegría, para poder ofrendar, para poder diezmar. ¿Por qué nos reunimos? Porque amamos al Señor y Dios nos habla a través de su palabra bendita, y ese amor a Dios y de Dios es el que nos hace guardarnos para Él. Pero cuando se pierde esto, cuando se pierde esta relación, hermano, David compuso aquellos cantos tan preciosos para el Señor, hermano. Cuando David escribía aquellos salmos, cuando no podía tener conciliación, sosiego, él escribió: en paz me acostaré y así mismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces dormir confiado. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Pero se perdió eso, porque hizo lo malo ante los ojos del Señor. Y a David Dios lo había escogido. Si David tenía 7 hermanos, que Samuel, el profeta de Dios, se confundió cuando el Señor le dijo: ve, porque ahí Isaí tiene un hijo que es el escogido, anda y lo unges. Y se equivocó. Se equivocó. Samuel se equivocó, y no una vez, 7 veces se equivocó.
porque Samuel se dejó llevar por el porte, por los músculos, por el parecido, por el tamaño. Se dejó llevar Samuel, y cada vez que entraba uno de los hijos de Isaí decía: este es, y Dios le decía: no, ese no es. Y otra vez con el cuerno: este es, no, ese no es. Y el profeta se equivocó 7 veces, hasta que le tuvo que preguntar a Isaí, y le dijo: ¿no tenés otro hijo? Ah, bien, tengo uno. Le dijo: pero ese está muy pequeño, ese está por allá cuidando las ovejas, mandalo a traerle. Dijo, y llegó David, hermano, todo sucito. Ahí llegó, era bien parecido David, y cuando lo vio Samuel lo vio insignificante, y el Señor le dijo: ese es. Aleluya, ese es, ese es. Como cuando el Señor lo escogió a usted, mandó al Espíritu Santo y le dijo: ese es. Y el Espíritu Santo, porque le cuento una cosa: en el Evangelio no estamos por voluntad propia, sino estamos por la gracia maravillosa de Dios. Dios lo escogió a usted. Y si, perdone, Dios no lo escogió a usted, usted se metió. Y si usted se metió, ya no tarda en salirse, porque cuando uno se mete no aguanta, pero cuando lo mete el Señor te sostiene, el Señor hermano, te detiene, el Señor te da una fuerza, te hacen cosas, pasa por situaciones difíciles y tú permaneces, porque Dios es el que te va a sostener. Sí. Si en el Evangelio ocurren cosas, hermano, que te hacen, que hace uno, cosas difíciles, hermano, que hablan de ti, que te señalan, compromisos, hermano, pero como fue Dios el que te trajo, tú le tienes que decir: diablo, no me puedes sacar, porque a mí el que me metió al Evangelio se llama Jesucristo, a través del Espíritu Santo. Aleluya. Bendito el nombre del Señor. Que una cara fea que te haga un hermano, que, ay Dios, caras más feas he visto. Solo esa tenés. Ya no me puedes hacer otra cara. 1000 máscaras, dígale usted. Entonces, y David compuso, ¿cuántos salmos compuso para el Señor? Ay, hermano, un montón de salmos que nosotros cantamos, que los volvimos cánticos, hermano. No, ya eran cánticos, y que ahora los cantamos nosotros y los aprobamos. Y entonces resulta que David compuso, y de repente se ponía a cantar: Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor, Jehová es mi pastor, y nada me faltará. Aleluya. Pero mire pues, mire lo que lo provocó ese canto: aplaudir al sí, gloria a Dios, aleluya. Pero cantaba usted: Jehová. Ya no sentía nada, porque estaba en pecado. Vivía con una mujer que le había matado el marido, y él quería seguir siendo el dulce cantor de Israel, y Dios ya no le recibía eso. Y cuando cantamos nosotros y Dios no nos recibe lo que estamos cantando, qué seco se siente eso, hermano. Si hasta los borrachos, bien borrachos, cantan y lo sienten porque están bien borrachos. Llegó borracho el borracho, no digamos nosotros. Por eso dice aquí: pero lo que David había hecho fue malo ante los ojos del Señor. Si se puede llevar el Evangelio en pecado, se puede predicar, se puede servir en pecado. Ay, Dios mío. Pero ¿qué hacemos?
Cuando ya no sentimos y ya no está la presencia de Dios en nuestras vidas. ¡Hala, hermano! Eso es algo tormentoso y terrible. Pero lo que había hecho David fue malo ante los ojos del Señor. Él era el rey. Podía quitarle la vida a alguien. Estaba autorizado. Pero ante los ojos del Señor, lo que hizo fue malo. Mire. Y entonces no hay peor cosa que un pecador aparentando santidad. ¿Sabe por qué se cambia la gente de congregaciones? Por esto. Porque cometió cosas. Y es que con este cuerpo, hermano, lo más probable es que desagrademos a Dios. En un ratito nos encendemos y maltratamos a alguno. Nos peleamos con otro. Decimos cosas que no nos constan. Herimos a la gente. Pero debemos de darle gracias a Dios, porque Dios está cambiando nuestra vida y está cambiando nuestra naturaleza. El evangelio es para nosotros. No es para arreglar al mundo, es para arreglarlo a usted y para arreglarme a mí. Es para el arreglo de nuestras vidas. ¿Quién se preocupa de eso? Si hasta nuestros padres los cansamos. Llegó un día y dijo: mira, mejor, mira qué haces, mejor andate. Y todos nos lo rogábamos. Malos tratos, malos testimonios. Entonces no hay peor cosa que un pecador aparentando santidad. Por eso, hermano, los pastores podemos hacer muchas cosas. Y la gente a veces, hermano, ahí no se va. ¿Y sabe por qué no se va? Dice: porque tiene palabra. Ya no tiene nada. Lo que pasa es que la palabra, esta palabra no es del pastor, esta palabra es de Dios. Y Dios respalda su palabra. Dios respalda su palabra. Dios no respalda a los hombres. Dios respalda su palabra. Y entonces la gente se confunde. Y entonces, hermano, aparentando santidad dentro de la congregación que era su tribu. Por eso la iglesia no es para aparentar, sino para arrepentirse. Para que nosotros, mire qué lindo es el Señor, porque nos da el advenimiento del arrepentimiento. Pero eso tiene que venir de uno, porque el Señor te da la palabra. No es que otro te arrepientas, y usted que se arrepiente, el que te está diciendo que te arrepientas. Porque aquí santos no hay. Estamos en un proceso de santidad. Queremos ser, ¿verdad que queremos ser santos? Eso es aparte. Pero hay algunos santos que son el enmascarado de plata, con patadas voladoras y con llaves y con todo. Y entonces ahí estaba, mire, ahí estaba David. Y entonces David pasó un tiempo, bastante tiempo, aparentando esta situación, hermano, delante del Señor. Pero había algo: ya no sentía la presencia de Dios. Y por eso es que la iglesia de Cristo anda buscando hombres, anda buscando alabanza. No, a quien tenemos que buscar es al Señor, porque el Señor es nuestra alegría. Cuando usted lo visita, el Señor hasta en su casa sin instrumentos está cantando, está orando, está glorificando el nombre del Señor. Pero esto ya no pasaba con David. Por ejemplo, el dulce cantor de Israel, aquellos cantos que le había compuesto al Señor y que el Señor, hermano, los había probado. Y lloraba David como: Jehová es mi pastor. Ahora cantaba: Jehová es mi pastor, y no encajaba el canto.
porque él estaba ahí en pecado. Mire, por eso, al quedar interrumpida su comunión con Dios, se quedaron interrumpidos los consuelos, se quedaron interrumpidos las devociones. Porque ¿qué es orar? Pues, ¿qué es orar? Hablar con Dios. Muy bien. ¿Y por qué no te gusta hablar con Dios? ¿Por qué te gusta más hablar con los amigos? ¿Cuántas veces llamas a Dios en el día? ¿Cuántas veces llamas a los amigos en el día? Entonces a David le pasó. Ya el celular no hacía clic con la comunión con el Señor. Entonces, ¿para qué voy a hablarle al Señor? Dijo, ¿verdad? Porque quedaron interrumpidos. Pero ya como se interrumpió esa comunicación, no por causa de Dios, sino por causa de David. Por eso allá en Proverbios habla y dice que el que confiesa su pecado y se aparta, ese alcanza misericordia. El que confiesa. Ay, hermano, pero el confesionario es de los católicos. Sí, pues, como ahora le conviene. El que confiesa. Por eso es más fácil ver la mota en el ojo ajeno que la viga en el ojo de uno. Por eso la Biblia dice que el que confiesa su pecado y se aparta, se lo dijo a Dios, y se aparta, ese alcanza misericordia. Esa es la palabra. Vaya, pues entonces aquí vemos, hermano, que el pecado no confeso arruinó la dulzura de su comunión con Dios. Y por eso es que el creyente se va desanimando poco a poco. Ay, ¿qué será que yo ya no siento nada? Los de la alabanza de plano están en pecado. Usted es el que está. Porque échele un vistazo a otros y tal vez uno llorando, otro tirado, quebrantado, y yo nada. Entonces no son los de la alabanza. Es usted. Soy yo en lo personal. No, traigan a otros, estos no saben tocar. No, hermano, aún sin música se siente la dulzura del Señor, la presencia maravillosa del Dios del cielo. Alábele, alábele. Entonces aquí el pecado no confeso arruinó la dulzura de la comunión con Dios. En paz me acostaré, decía David, y asimismo me voy a dormir, porque solo tú, Jehová, me haces dormir tranquilo, seguro. Pero ahora se acostaba la 1, las 2, las 3 de la mañana, a dormir se iba y sentía que lo estaban moviendo, hermano. El Señor reprenda al diablo, decía David, ¿verdad? Que el diablo se reía de él si estaba en pecado. Por eso hay gente que muchas veces está muy enferma y detrás de una enfermedad viene otra, y se echa la Santa Cena como echarse un trago. No funciona. Y entonces ahí estaba David, cantaba aquellas canciones, aquellas melodías, aquellos coros, aquellos cantos que están en los salmos, que lo quebrantaban, hermano, que él terminaba llorando ahí en el piso, glorificando el nombre del Señor, y ahora los cantaba y no pasaba nada. Nada pasaba, porque había una pared de separación entre él y Dios, no entre Dios y él, entre él y Dios. Porque Dios todavía en su misericordia dice: el que confiesa su pecado y se aparta, ¿qué dice?
alcanza misericordia, y yo lo perdono, y yo lo bendigo, y yo lo lleno de esa vida del Espíritu. Pero hay que confesarlo. Hay que confesarlo. Y entonces ahí estaba David, interrumpido en la comunión con Dios. El problema no era que Dios se negara a tener comunión con David. El problema era que el pecado le impedía buscar a Dios. Y entonces él quería buscar a Dios y el pecado siempre estaba enfrente. Y no podía tener comunión con el Señor. Y entonces cuando no se tiene comunión con Dios, ¿sabe qué es lo que lo sostiene a usted en el Evangelio? La comunión con Dios. La comunión con Dios. Deje de tener comunión con Dios, hasta ganas de chupar le dan, ganas de bailar. Están en la oficina contando chistes y usted también quiere contar chistes. Y antes lo tenían a usted así marginado porque era una persona que amaba al Señor y no le importaba que le dijeran aleluya loco, no le importaba que le hicieran a un lado, al contrario, que este no es igual a nosotros, no lo tomemos en cuenta. No importa que la gente no te tome en cuenta, pero el Dios de los cielos sí te toma en cuenta. Aleluya, bendito el nombre del Señor. Pero como Dios amaba a este hombre, usted, es que Dios ama al hombre. Y entonces ya vio que ¿quién? ¿Adán buscó a Dios o Dios buscó a Adán? Dios buscó a Adán. Se escondió por toda la quinta, se vayó. ¿Y dónde estás, Adán? Y según Adán estaba bien escondido y lo encontró el Señor, así como un día nos encontró a nosotros y nos dio esta salvación tan grande y tan maravillosa. Y entonces vino el Señor, capítulo 12 del segundo libro de Samuel. David siempre había disfrutado de la presencia del Señor. Mire, nosotros podemos engañarnos a nosotros mismos, pero a Dios no lo podemos engañar. ¿Verdad que Dios no puede ser burlado? Y usted está sentado aquí y canta. Y ¡ala, qué lindo canta ese hermano! ¡Qué lindo canta ese hermano! Pero no está recibiendo nada. Porque Dios no puede ser burlado. Porque Dios conoce todo. Entonces viene el Señor y envía a un profeta, a David, a Natán. Y vino Natán a visitar a David porque Dios lo mandó. Mire qué tarea más tremenda. A veces Dios no puede mandar a uno con uno que esté en pecado para decirle el pecado. Cosa seria. Y este era el rey. Yo digo que este ha de haber hecho pero sigo siendo el rey. Ese no fue Chente, fue David. Y entonces ahí estaba. Y entonces llega el profeta. Buenos días, David. Buenos días, Natán. ¿Qué querés? Pasa adelante. Y entonces viene Natán y le dice: fíjate, David, que quiero contarte algo. Habían dos hombres en una ciudad, uno rico, el otro pobre. El rico tenía muchas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una corderita que él había comprado, había criado, la cual había crecido junto con él y con sus hijos. Comía de su pan, bebía de su copa y dormía en su seno, y era como una hijita para él. Pero fíjate que vino un viajero al hombre rico, y este no quiso tomar de sus ovejas ni de sus vacas
para preparar comida para el caminante que había venido a él. Lo tenía que atender, sino que tomó la corderita de aquel hombre pobre y la preparó para el hombre que había venido a él. Y entonces David se encendió en ira, en gran manera contra aquel hombre, y le dijo a Natán: vive Jehová, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. A usted a veces no le ha dado cólera cosas que pasan en la televisión, hermano, digamos, que lo sacan a uno de quicio, como por ejemplo sacan ahí a un hijo pegándole a un padre, insultándole, la que se merece que lo castigue. Y a veces hemos sido nosotros necios, malcriados en otras oportunidades. Pues le pongo este ejemplo porque dice que David se encendió en ira contra aquel hombre y le dijo a Natán: vive Jehová, que ciertamente el hombre que hizo esto, ¿cómo lo juzgó? Merece morir. Pero Dios detuvo la sentencia de muerte que David había decretado contra este hombre. Porque ¿cuántos de los que estamos aquí pecamos? ¿Y qué merecía usted y yo? La muerte. ¿Y quién la detuvo? Dios en Cristo. Pero nosotros sí queremos que castiguen a la humanidad, ¿va? Que le hagan esto, ese ratero, ese violador, porque no nos dieron tiempo de llegar a eso, porque Dios nos detuvo en su misericordia, porque Dios nos está limpiando nuestra mente, nuestro corazón y todo nuestro ser, para que alabemos y glorifiquemos el nombre de Dios. Pero es muy fácil emitir juicios, y este hombre dijo: este desgraciado, dijo, merece morir. Y el desgraciado era él. Él merece morir. Mire, cuando nos están pasando cosas, mejor analicémoslas y pidámosle a Dios que nos aclare por qué nos están pasando esas cosas a nosotros. Una lección hay ahí que no entendemos, que nos sentimos acusados, que nos sentimos ofendidos, que no puede ser. Pues sí puede ser, porque Dios te está tal vez pasando un examen para ver cómo vas a reaccionar y cómo vas a actuar, sin que nos hagan nada. Y con mascarilla somos más bonitos todavía, pero cuando nos hacen algo, ¿qué hay adentro de nosotros? Los fluidos, y dentro de los fluidos los venenos que están en nosotros actúan. No estamos por santos, vamos camino hacia la santidad, vamos siendo cambiados constantemente, y gracias, porque el que empezó la buena obra dice que la va a perfeccionar. Aleluya. Entonces, oiga, se encendió la ira de David, repito el versículo 5, en gran manera contra aquel hombre, y le dijo a Natán: vive Jehová, que ciertamente el hombre que hizo esto merece morir. ¿Quién merecía morir ahí? ¿Cuál es la paga del pecado? ¿Qué merecía usted y yo? Pero Dios no nos mató. Igual que David hizo a un lado lo que nosotros hicimos, y en vez de morir usted,
puso a su hijo para que su hijo muriera por usted y por mí, y que nosotros fuéramos salvos, hermano, por la gracia y misericordia de Dios. No tenemos que entenderlo. Entonces, fíjese, él debe pagar 4 veces. Él debe, esta fue la sentencia de David, versículo 6, y debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. ¿Verdad que es fácil juzgar? ¿Verdad que es fácil juzgar? ¿Cómo es de fácil juzgar, hermano? Pero Dios a usted y a mí no nos ha levantado como jueces. Tan fácil que es juzgar y señalar a otro, y tal vez nosotros somos peores, hermano, porque el Señor dijo: ustedes sí que miran la viga, miran la paja en el ojo ajeno, pero no miran la viga que tienen en el ojo de ustedes mismos. Y es cierto, a veces uno se anda fijando en todo, hermano, en todo lo de los demás, y no se fija en lo de uno. Y el evangelio es para eso. El evangelio, le cuento que no es para corregir al mundo, sino es para corregirlo a usted y a mí. Qué amor el que tiene el Padre para nosotros. Dele palmas al Señor. Vaya, entonces, mire, debe pagar 4 veces por la cordera, porque hizo esto y no tuvo compasión. ¿Quién es ese desgraciado?, dijo. Entonces Natán dijo a David: tú eres aquel hombre, así dice el Señor Dios de Israel. Ay, hermano. Y entonces viene: dice Dios, yo te ungí rey sobre Israel. Si tú eras un mocoso que andabas cuidando las ovejas, ni tuyas sino de tu tata, y yo te escogí. Yo te escogí. Qué lindo, ¿verdad? Porque usted también y yo somos escogidos para estar en este evangelio de gracia y de poder. Aleluya. Y te libré de la yo te ungí rey sobre Israel. Y te libré de la mano de Saúl, porque Saúl lo quería matar. Yo también entregué a tu cuidado la casa de tu Señor, las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel y de Judá. Y si hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas más como estas. Porque a Dios añadirte algo, ay Dios, eso no es difícil para Él, añadirte. Pero ¿sabes por qué a veces no nos las añade? Porque como Dios conoce el futuro, conoce el pasado, conoce el presente y conoce el futuro. A veces hay cosas que si Dios nos las da, ¿quién nos aguanta? Si con una ropita así de marca ya nos creemos nosotros, hermano, hasta así caminado ya, a saber qué. No, hombre, ¿dónde le cortaron el ombligo a usted? Entonces, yo te entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y te di la casa de Israel. ¿Quién se las dio? Dios. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas más como estas. O sea que dentro de lo que le estaba diciendo estaba implícito, porque querías una mujer como esta. Bueno, aclaro, esta es otra dispensación. Usted confórmese con la que tiene. Si hubieras querido otra mujer, ¿qué querías? ¿Por qué no me lo pediste a mí? Ahora aguántese, porque la mujer, esa la escogió usted, y al hombre, usted lo escogió. Así que, ¿qué alega? Usted tiene lo que escogió.
Y Dios le está haciendo el favor de medio componerlo. Medio. Pero el que empezó la buena obra la va a perfeccionar. Así que, amigo, hermano en Cristo, no se aflija si su mujer es brincona. Hasta los sapos brincan. Entréguesela al Señor. Entréguese. ¿Por qué cree que Dios aumentó los dolores de parto, mis queridas hermanas? ¿Fue por gracia? No. Aumentaré el dolor en tus preñeces porque me botaste a mi hombre, a Adán. Dice, no se crea usted también, hermano, mandilón en la Adán usted. Ahí va. Entonces a David, mire, le dice, voy a releer el versículo 8. Yo también te entregué a tu cuidado la casa de tu Señor y las mujeres de tu Señor, y di a la casa de Israel y de Judá. Y si eso hubiera sido poco, te hubiera añadido muchas cosas más como estas. Vaya, ¿por qué? Viene la pregunta. ¿Por qué has despreciado la palabra del Señor, haciendo lo malo a sus ojos? Has matado a espada a Urías Eteo. Has tomado su mujer para que sea mujer tuya. Mire todo lo que hizo. Y lo has matado con la espada de los hijos de Amón. Lo entregó a los enemigos, hermano. Y entonces a los hijos de Amón, incircuncisos, enemigos de Dios e Israel, y tú entregaste a uno de los míos, a estos. Ahora, fíjense que aquí está hablando Natán. Le lleva el mensajito que Dios le dio a él. Ahora pues, la espada nunca se apartará de tu casa. Pero, ¿por qué, Señor? Porque te burlaste de mí. Porque te burlaste de mí. Porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías Eteo para que sea tu mujer. Mire, porque casarse después de abusar de ella y haber matado al marido era una afrenta contra el carácter sagrado del matrimonio. Entonces Dios le está diciendo esto. Así dice el Señor. Ahora Natán le dijo todo lo que hizo. Hiciste esto, ya vimos todo lo que él hizo. Y entonces, porque Dios sabe lo que estamos haciendo. Dios sabe lo que usted hace. Dios sabe lo que yo hago. Pero gracias, Señor, porque nos dejó un altar donde podemos pedir perdón, donde podemos venir y decimos, Señor, aquí estoy arrepentido, no lo vuelvo a hacer. Y entonces, ahora pues, dice el Señor, la espada nunca se apartará de tu casa, porque me has despreciado y has tomado la mujer de Urías para que sea tu mujer. Así dice el Señor. Entonces ahorita voy a decir lo que voy a hacer, lo que va a hacer el Señor. Estaba diciendo Natán, he aquí, de tu misma casa levantaré el mal contra ti. Oiga, y aún tomaré tus mujeres delante de tus ojos y las daré a tu compañero. Y todo esto lo hizo un hijo de David. Absalón agarraba a las mujeres de David y se acostaba con ellas como para decirle, ¿qué? ¿Y qué viejo? ¿Qué? Lo afrentó y se burlaba. Y David no levantaba la espada, porque muchas veces Dios levanta su espada contra nosotros, hermano, por cosas que hicimos,
Pero gracias a Dios hoy estamos en una dispensación diferente. ¿Y sabe qué dice el Señor? El que confiesa su pecado y se aparta alcanza misericordia. Hoy estamos en una gracia maravillosa. Y entonces, oiga, David dijo: ay, ya me mató el Señor, de plano que estoy muerto. Porque el profeta le estaba dando. Entonces dice en el versículo 12: en verdad tú lo hiciste en secreto, pero yo haré esto delante de todo Israel y a plena luz del sol. Estas son las consecuencias temporales del pecado. Hay consecuencias que el pecado acarrea. Y por eso es que nosotros debemos de denunciar el pecado, pero no del pecado del hermano, el de nosotros. Porque estos pecados nos enferman, nos consumen, nos empobrecen, no, afectan nuestra vida en toda su extensión. Los nervios, el dormir, la salud. ¿Por qué cree que la cena del Señor trae beneficios? Y como trae beneficios, también trae, hermano, consecuencias. Hay algunos que se enferman y otros que son cortados, hermano. Coronavirus, hermano, está 90 años el viejito y le dio coronavirus y no se muere. Y se muere el de 20, se muere el de 30, se muere el de 25. Hay que reparar en eso. Y algunos que tienen dinero los llevan a los mejores hospitales, hermano, y ahí están con él y se mueren. Y a usted que una vejiga le ponen y le hacen así, mire, no se muere. Ay, qué suerte. No es suerte, es la mano del Dios Todopoderoso que está sobre usted. Entonces, oiga, levantaré. Si no confiesas su pecado, voy a levantar el mal contra ti. Y aún tomaré mujeres delante de tus ojos y se las daré a tu compañero, y éste se acostará con tus mujeres a plena luz del día. Porque lo que tú hiciste es en secreto. ¿En secreto de qué? Si Dios lo sabe todo. En secreto, porque a veces nosotros nos gusta ocultar más cosas a la gente que a Dios. Y a la gente darle la apariencia, hermano, que no somos. Porque queremos que tengan un buen concepto de nosotros. El que tiene que tener un buen concepto de nosotros es el que se llama Jehová de los ejércitos, hermano. A Él debemos honrar. Entonces David, mire, versículo 13, dijo a Natán, ¿y qué le quedaba? He pecado contra el Señor. Bien se dio cuenta. Porque los pecados que hoy cometemos, los cometemos contra el Señor. Por eso está bueno que la gente a veces, hermano, que se le sale a uno lo chapín, ¿verdad? Y no que usted es cristiano, pues. Ay, y lo bajan todo a uno, ¿verdad? Entonces, y Natán dijo a David: el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Ay, qué bueno es el Señor. No, voy a matar a tu hijo. Al que la mujer tiene, a ese hijo que te dio la mujer, yo lo voy a matar, le dijo el Señor. Mire, el Señor ha quitado tu pecado, no morirás. Porque la justificación, entonces fue justificado. Aquí fue justificado David. Y la justificación, ¿sabe qué es lo que hace? Anula la condenación eterna, pero no las consecuencias temporales.
Porque si a una mujer la embarazan y viene a Cristo, le perdonan su pecado, pero deja de tener la criatura. No. Las consecuencias se viven. Por eso el Señor nos está dando una oportunidad tan linda, hermano, tan preciosa. Entonces dice, el Señor ha quitado tu pecado. Ay, gracias. Sí, pero me voy a llevar a tu hijo. La sustitución. Y a fin de que usted no muera, todos los pecados nuestros, suyos y míos, fueron encima de Cristo, y Él murió para que usted y yo vivamos y tengamos vida en abundancia.